Señoras y señores, hoy les doy la bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos sobre las obligaciones de Fernando Jiménez. Para ello nos acompaña nuestra titular Nicole Urriago, estudiante de Derecho desde la sede de Área Andina, con una pequeña introducción de lo que es la obligación, el contrato y cómo el derecho romano influyó en este. Para empezar tenemos que tener en cuenta cómo nace el concepto de la obligación. Para esto vamos a dar como una breve referencia histórica. Entonces tenemos que partir de la idea de que el concepto de obligación nace a partir del desarrollo del hombre en sociedad. Digamos que a partir de que el hombre se desarrollaba en sociedad se dio como una manera importante adquirir compromisos y mecanismos de su colaboración con los miembros de su entorno social con el fin de adquirir compromisos. Es así como, por ejemplo, en el derecho occidental, las obligaciones constituyen una categoría de dichos instrumentos jurídicos que se consideran un mecanismo más para que los individuos asuman actividades que requieran una actuación común. Digamos que desde el punto de vista de las obligaciones, se consideran un instrumento fundamental para la sociedad debido a que actúan como un componente que permite la cooperación entre los particulares y para el desarrollo económico de la sociedad. Entonces ya tenemos como tres principios, o a partir de tres principios, que digamos el concepto de obligación servía para el hombre en su sociedad. Era una manera económica, una manera de compromiso y pues digamos que desarrollaba su entorno a vivir en sociedad. El término de las obligaciones tiene sus antecedentes en el derecho romano. Básicamente significaba alrededor y atar. Digamos que en un sentido jurídico esta historia principalmente se basa en que acreedor y deudor pues daban pie a un vínculo jurídico con el fin de relacionarse. Como en esa época pues aún no había mucha noción de documentos, lo que se hacía era como una especie de ceremonia para dar fe a la existencia del vínculo jurídico. Y digamos que el acreedor tenía el derecho de alguna manera afectar la libertad del deudor. Digamos que esto dio pie, por ejemplo, para que la aparición de algunos instrumentos de las obligaciones fueran como a partir de la historia de cierta manera más flexibles y completos. Asimismo, démosle la bienvenida a nuestro compañero estudiante de Derecho Diego Ramírez, quien nos hablará del concepto de obligación y su relación con los derechos reales. Por otro lado, también nos hablará de la autonomía privada como fuente de las obligaciones. Señor Diego, sea usted bienvenido. Bueno, con relación a lo anterior a mi compañera Nicole, pasamos al tema del concepto de la obligación y su relación con los derechos reales. Qué bien ese concepto, el último dicho, derechos reales son los derechos personales, lo cual una persona es dueña, es propietario de un objeto, sea patrimonio, sea un bien inmueble o mueble. Estamos hablando pues de la evolución de la historia de las obligaciones. En este caso pues, podemos decir que surgió un derecho jurídico, una obligación, un contrato, lo cual se relacionaba con los derechos reales de la persona sometida, en este caso el deudor. A diferencia de lo que mencionó mi compañera anteriormente, que era que en el derecho romano, pues el deudor se sometía a una obligación y incumplía esta, era sometido a la esclavitud. En este caso, el patrimonio se sobraba, bueno, la deuda se limitaba por dinero o sea por la propiedad prestada. En el caso lo podía obtener el acreedor. Partiendo de esto, bueno, hablando que, bueno, los derechos personales eran crédito de obligaciones, o sea, yo como persona, como acreedor, le daba al deudor mi derecho personal a esa cosa que él cumplía, lo estaba pactado a pagar, lo cual, si era incumplido, pues la sometía con unas prestaciones o unas indemnizaciones por el incumplimiento. Y afirmando que la obligación, en este caso, es un instrumento de cooperación entre dos personas mediante una creación de un vínculo jurídico, o sea, un contrato o, en este caso, un contrato, una relación, sea una letra, sea un contrato firmado, que verificara y hiciera cumplir la obligación al deudor. Bueno,
Por último, pasamos a la autonomía privada como fuente de las obligaciones. Acá, bueno, con relación a lo dicho por mi compañera, pues hablamos del Código Civil, en este caso específicamente del artículo 1494, que establece que las obligaciones nacen de un concurso de voluntades, o de dos o más personas. En este caso podría ser un acreedor, dos acreedores, o en el caso dos deudores. Y hablamos, bueno, hacemos énfasis en la voluntad, o sea que para que surja una obligación tienen que haber voluntad de las dos partes, del acreedor y del deudor. En este caso no se puede obligar a otra persona que se someta a un contrato si no está pues, sujeta a las prestaciones o no tiene la voluntad de realizarlo, porque si no tiene la voluntad se dará cuenta que no va a cumplir con la obligación. Bueno, acá citamos lo que, yéndonos un poco más al derecho romano también, hablamos de las instituciones de Justiniano, que él nos refiere que habla en estas obligaciones surgen el contrato de cuasicontrato o de un delito o de un cuasidelito, diferenciándolo ya más al derecho actual que reconocemos cada uno de estos contratos. Bueno, hablando un poco más atrás, hablamos del derecho feudal, bueno, nos referimos al feudalismo, que la obligación es en este caso la palabra, el contrato se daba por solamente la palabra, o sea que el contrato se basaba hablando entre dos personas, acreedor y deudor, y que eso se hacía como una ceremonia, o sea que era algo, una promesa hecha ante Dios, o sea incumplirla era tanto recursiva en lo jurídico, en lo monetario, también ante Dios. O sea, si me cumplió mi contrato, le cumplió pues a Dios. Ese era como el énfasis de lo privado en el feudalismo, o sea, porque en esa época había pues, personas con dinero, entonces los contratos se hacían con personas del mismo presupuesto monetario de las personas. Ya yéndonos más adelante, la autonomía privada fue cambiando, o sea, empresas privadas hacen contratos con empresas públicas o con personas naturales. No solamente los contratos surgían de personas jurídicas con otras personas jurídicas, sino una persona jurídica con una persona natural. Entonces, y yéndonos a esto, pues podemos dar cuenta que las obligaciones desde los romanos adelante han cambiado mucho. Y pues mencionamos lo que los contratos, o sea, la obligación es cumplir un contrato, sea de palabra, o sea, hoy en día como escrita o pactada ante una ley. Y esto sería pues un breve resumen. Y, pues, sí. Para finalizar, démosle la bienvenida a Sofía Bermúdez, estudiante de Derecho, quien nos habla desde la sede Ariandina. Ella nos va a hablar de la evolución histórica del contrato. Señorita Sofía, sea usted bienvenida y de su breve interpretación. Finalizando con la evolución histórica del contrato, entendemos que el contrato se construyó como una herramienta fundamental para el tráfico económico. Este obedecía a las necesidades del momento y por esto evolucionó tanto dentro del periodo histórico, así como en épocas siguientes, que ahora pues están acordes a los intereses vigentes. El contrato generaba y genera en este momento un vínculo entre las partes, exigiendo así la realización de formalidades rituales. Existían y existen dos tipos de contratos de obligaciones que pues nacen a partir del contrato y establecen lo siguiente: obligaciones por palabras que se contraen por medio de una sola interrogación y una sola respuesta, y obligaciones coestipulantes y compromitentes que indican que dos o muchas personas pueden ser parte conjuntamente en la estipulación o en la promesa. Posteriormente se permitieron dos nuevas modalidades de contratos: los contratos denominados literis, celebrados por escrito, y los reales, que nacen a la vida jurídica por la entrega de la cosa sobre la que versan. Bajo esta modalidad se regulaban el préstamo del comodato, el depósito y la prenda. Instituciones de Justiniano, ya mencionadas anteriormente por mi compañero Diego, regulan este tipo de contratos en los títulos 21 y 17, que son la obligación literal y las obligaciones que se contraen por la cosa. Estos precisamente se contraen por la cosa, y esta solamente aplica a las cosas que se pesan, se miden o se enumeran. En conclusión, la evolución del contrato no se ha detenido al momento de la codificación, sino en eventos posteriores, sobre todo en la práctica de los contratos, que ésta ha permitido aclarecer algunas deficiencias o inconsistencias del sistema que han debido ser complementadas. Bueno, para finalizar, tenemos conclusiones que el contrato, y más en el tema de la evolución, nace a partir de una evolución histórica que tiene como sus cimientos en el derecho romano. Después del romano pasa un periodo en el feudalismo, y a partir de ese modelo económico del feudalismo se adoptan ciertos mecanismos como el patrimonio. Se empieza a hablar del patrimonio, luego
entramos a un sistema capitalista, entonces digamos que ya el contrato empieza a ser de interés no solamente del individuo, sino a nivel económico. Entonces podemos cerrar con esas, digamos, conclusiones. Digamos que el concepto del contrato y un negocio jurídico, la relación de estos dos.